This call is now being recorded. Bueno, hola a todos. Yo soy el licenciado José Centurión, soy psicólogo y docente. Tengo una formación en lo que es la educación e inteligencia emocional y voy a ser su compañero de ruta en este diplomado que se centra en la educación emocional en el desarrollo del aprendizaje. Primeramente quisiera explorar lo que son los ejes temáticos que vamos a estar abordando alrededor de todo este diplomado. Tenemos 5 ejes en los cuales vamos a explorar lo que es la inteligencia emocional para saber de dónde surge las conceptualizaciones de la educación emocional. Luego vamos a abordar lo que es al diplomado, que es la educación emocional. Vamos a ver sus conceptos, sus componentes. Vamos a ver las emociones y la educación en el eje 3. En el eje 4 vamos a explorar a profundidad lo que son las competencias y las habilidades emocionales. Y por último, en el eje 5 vamos a abordar lo que es la educación emocional aplicada. El contenido del eje 1 se va a centrar en la inteligencia emocional. Sus conceptos, orígenes del concepto, los modelos de inteligencia emocional y los fundamentos. También vamos a estar explorando alrededor de todas las diapositivas lo que son los componentes. Bueno, a lo nuestro. Vamos hacia un concepto de inteligencia emocional. Antes de conceptualizar lo que son todos estos conceptos nuevos de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, existía un significado muy reducido del término inteligencia, el cual se centraba netamente en lo que era lo matemático, lo lógico matemático. Nosotros no vamos a explorar profundamente el proceso de transformación del concepto de inteligencia, sino que vamos a centrarnos en dos hitos importantes que direccionaron o pusieron el camino hacia ese término de inteligencia emocional, de pasar a algo unidimensional a algo multidimensional. Podemos ver que estos hitos se centran en lo que es el desarrollo de la inteligencia social y las inteligencias múltiples. De la mano de la inteligencia social, nos centraremos en lo que es el trabajo de Thorndike, donde él propone que la inteligencia es la habilidad de una persona para comprender y manejar a otras personas y para involucrarse en interacciones sociales adaptativas. Thorndike propuso que la inteligencia se dividía en 3 dimensiones: inteligencia abstracta, inteligencia mecánica e inteligencia social. Thorndike ya proporciona un modelo tridimensional de lo que es la inteligencia. En lo que a nosotros nos interesa un poquito más de estos componentes tridimensionales es la inteligencia social, porque va direccionando poco a poco lo que es el concepto de inteligencia hacia las interacciones con las demás personas y cómo esas interacciones influyen en nosotros, cómo nosotros influimos y cómo ellos influyen en nosotros. Va a pasar de algo netamente, eh, algo netamente individual a algo más, digamos, colectivo, por así decirlo. El segundo hito importante nos viene de la mano de Howard Gardner. Eh, Él propone este modelo de las inteligencias múltiples. Nos da una visión multidimensional. Como la inteligencia es la habilidad para resolver problemas y los problemas son situaciones que implican una utilización de diferentes habilidades para llegar a un objetivo. eh, Estas habilidades también van a variar de acuerdo a las características de las personas. Por ejemplo, podemos usar nuestro cuerpo para poder resolver una situación, podemos usar nuestra lógica matemática para poder resolver una situación, podemos utilizar nuestras habilidades verbales, nuestras habilidades musicales. En sí, él propone 8 tipos de inteligencias de acuerdo a las diferentes características de las personas y también nos dice que
podemos no solamente tener un tipo de inteligencia, sino que podemos desarrollarlas en mayor o menor medida, una gran parte de ellas, y estimular en conjunto todos esos tipos de inteligencia. Lo que nos compete y lo que nos interesa mucho en este aspecto son dos inteligencias que llamaron la atención de dos investigadores, los cuales posteriormente van a proponer ese modelo de inteligencia emocional, el cual son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal, que va relacionado con el autoconocimiento, con la autogestión, con saber qué pasa dentro de mí y esa autorreflexión o metapensamiento. Y la interpersonal, que va direccionado a el mundo exterior, entender qué está pasando, cómo lidiar con las relaciones del exterior, empatizar, establecer relaciones sanas, interactuar y liderar. Estos dos investigadores pensaron o se hicieron cuestiones referentes a, por ejemplo, ¿qué es eso común que hace que nuestras interacciones con nosotros mismos y con los demás fluyan? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es eso particular que hace que eh, podamos relacionarnos o que una relación podamos valorar de una manera agradable o desagradable? Y surgió la idea de la emoción como este medio. La emoción como ese río que hace que fluyan esas interacciones. Las emociones son como ese medio interpretativo que predispone a la acción de acuerdo al estímulo, y vieron que la inteligencia puede ser el medio para expresar esa conducta estimulada de una manera ajustada al, al contexto y de una manera asertiva. Entonces, en estos cuestionamientos podemos entender que saber navegar por ese río emocional nos convierte en personas emocionalmente inteligentes. Así, Salover y Mayer, que son los dos investigadores psicólogos que han propuesto el concepto de inteligencia emocional, proponen primero uno, que es este, uno preludiando al concepto que posteriormente van a perfeccionar, que dice que es la capacidad para razonar acerca de las emociones y las emociones para mejorar el pensamiento, lo que incluye la capacidad para percibir con precisión las emociones, para acceder y generar emociones con el fin de ayudar a pensar, de entender las emociones y el conocimiento emocional, y para regular reflexivamente las emociones con el fin de promover el crecimiento emocional e intelectual. Nos dan un concepto muy amplio que van a ir puliendo poco a poco para gestar este concepto que hasta hoy en día se maneja, que es la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. Este es el concepto que ellos manejan, o sea, se maneja hasta hoy en día, en el cual también se basa uno de los modelos de inteligencia emocional. También tenemos el concepto del señor Daniel Goleman, que es un pionero de la inteligencia emocional. Si bien él no fue el que propuso el concepto, el primer concepto de inteligencia emocional, él fue el que hizo conocer el término inteligencia emocional. Él popularizó, eh,
hace el trabajo de exponer investigaciones, hizo un libro, su bestseller de inteligencia emocional. Y él también es una persona, un investigador que propone un modelo de inteligencia emocional con su concepto, que es también importante saber, ya que es el más conocido. Nos habla de la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. En sí no hay un consenso con el término de inteligencia emocional, sino que cada autor va a proponer un concepto, un concepto particular realmente, donde a veces le pone un poquito, le saca un poquito, se centra en algo específico y por eso van a surgir estos modelos de inteligencia emocional donde se resaltan ciertas peculiaridades, ciertas características que hacen a esos modelos, esa manera de abordar a la inteligencia emocional. Tenemos dos modelos, los modelos mixtos y los modelos de capacidad y habilidad. En sí, lo que tienen en común los dos modelos es que se centran en esas habilidades que nos ayudan a entender y manejar nuestras emociones. Pero en los modelos mixtos le agregan o se le agrega lo que son rasgos de personalidad, como aspectos motivacionales, como competencias socioemocionales, por ejemplo, la empatía o la asertividad, ya vendrían a ser rasgos de personalidad. En cuanto que en los modelos de capacidad se basan netamente en esas habilidades emocionales. Dicen que o sea, proponen que esas eh, características de personalidad son un producto de haber desarrollado asertivamente la inteligencia emocional. Ninguno de los dos modelos está bien ni está mal, son propuestas y se trabajan de acuerdo a esas propuestas, viendo cuál de estos modelos sirve más al fin con el que vamos a trabajar. Pero es importante entender que hay dos modelos, por eso a veces vamos a encontrar ciertas diferencias conceptuales. Vamos a ver diferentes abordajes en los planes de intervención con inteligencia emocional o mismo con los planes de intervención de educación emocional porque dependen del modelo en el que se basan. Acá podemos enmarcar un poquito más esas diferencias que hay entre eh, los modelos de habilidad. Bar Om también es otro psicólogo que es pionero en todo esto, la inteligencia emocional. Él se enmarca más en el área laboral. Inclusive hay un cuestionario que él trabajó de inteligencia emocional. Y vamos a ver un poquito esas diferencias. Dice los modelos mixto, habilidad para percibir, generar, acceder a las emociones y regular. Los modelos de Goleman dice habilidad para el autocontrol, la persistencia y la automotivación, rasgos de personalidades. Luego tenemos la capacidad y habilidad que forman un conocimiento para afrontar la vida. Eh, Entre las características podemos encontrar que los modelos de habilidad se complejizan con el desarrollo evolutivo del reconocimiento de las propias emociones y el manejo de los otros. En los modelos mixtos tenemos dos características principales que favorecen el éxito en la vida, pueden enseñarse e implica diversos componentes y en el otro modelo mixto de Bar-On incluye diversos componentes, habilidades intra e interpersonales, manejo de estrés y adaptabilidad. Estas características son más bien cómo se presentan estos modelos o los modelos de cada uno de estos autores. Acá podemos ver los componentes.
Este es el modelo de habilidad, también conocido como el modelo de las cuatro ramas, en los cuales se expone la percepción y la expresión emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Cuando hablamos de percepción y expresión, como podemos ver, nos basamos en lo que es la habilidad para percibir emociones en uno mismo y en nosotros, y así como también la capacidad de expresarlas adecuadamente. En cuanto a la facilitación emocional, nos vemos que es la capacidad de generar adecuados sentimientos y emociones que preparen para la atención, contenido y forma del pensamiento. Nos habla de utilizar las emociones para facilitar ciertos procesos cognitivos dirigidos hacia un fin propio o particular de cada persona. Luego tenemos la comprensión emocional, que es la destreza para integrar lo que sentimos dentro de nuestro conocimiento emocional. Sería como utilizar esa información emocional como un marco de referencia para posteriores sucesos en los cuales me pueda servir esto, para anticipar ciertas situaciones o para lidiar de una manera más asertiva esas situaciones. Y por último tenemos la regulación emocional, facultad de aceptación y regulación emocional, estar abierto a estados emocionales positivos y negativos, reflexionar sobre la información que los acompaña, así como ser capaces de regular emociones propias y de los otros. Algo particular que siempre vamos a ver en los modelos de inteligencia emocional es la percepción y la regulación emocional. Es como el estandarte de la inteligencia emocional. Ahora vamos a ver los modelos mixtos, específicamente el modelo de Goleman, que habla de la autoconciencia emocional, que es la habilidad de darse cuenta con las emociones, darse cuenta de las emociones y tomar conciencia de ellas. Como ven, es la percepción y la expresión emocional. La autodirección, que es la capacidad de automanejo, control y autorregulación, que que vemos también que es como la regulación emocional. Y luego ya vemos las características que le van agregando los autores dependiendo de su conceptualización, como la conciencia social o el manejo social. La conciencia social, facultad de darse cuenta de los otros, de sus comportamientos y del comportamiento, de nuestro comportamiento, del impacto de nuestro comportamiento sobre ellos. Y el manejo social, destreza para influir y manejar las relaciones con los demás. Si bien tienen diferencias particulares y enmarcadas, van direccionados siempre hacia ese manejo emocional, ese saber qué estoy sintiendo, entender qué estoy sintiendo, poder percibir las emociones tanto en mí como en las otras personas y sobre todo en esa capacidad, en esa habilidad para poder manejar esas emociones. Pero, ¿por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional? Esto está probado, esto funciona de verdad, es teoría. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las investigaciones. Yo les voy a presentar algunas investigaciones que tratan sobre cómo afecta o cómo influye la inteligencia emocional en ciertas conductas disruptivas. Estas investigaciones las presenta Pablo Fernández de Berrocal, que es un investigador pionero también en todo esto de la inteligencia emocional. Y esta investigación se centra en cómo la relación que tienen la inteligencia emocional y el consumo de drogas. Nos dice que los adolescentes con baja inteligencia emocional poseen peores habilidades interpersonales y sociales, lo que puede generar el desarrollo de conductas de riesgo. Las investigaciones indican que los adolescentes con una menor inteligencia emocional tienen más posibilidades de consumir drogas como tabaco y alcohol o drogas ilegales como cannabis y cocaína. Esto con el fin de poder lidiar con la situación. Las personas que
poseen un desarrollo de inteligencia emocional generalmente tienen más habilidades de afrontamiento a estas situaciones. Cuando hay pocas habilidades de afrontamiento, buscamos diferentes tipos de conductas para poder lidiar con ese estrés, convirtiéndose en diferentes tipos de conductas disruptivas. Luego tenemos la inteligencia emocional y su influencia en el ajuste psicológico. El ajuste psicológico son todas esas estrategias, herramientas de afrontamiento que nos permiten lidiar con situaciones de alta carga emocional o situaciones muy estresantes. Nos permiten esa regulación, ese bajar el volumen del ruido que hay alrededor de nuestro. Bueno, los adolescentes emocionalmente inteligentes tienen mejor salud física y psicológica y saben gestionar mejor sus problemas emocionales. En concreto, los estudios, perdón, realizados informan de un menor número de síntomas físicos, menos niveles de ansiedad, depresión, ideación e intento suicida, somatización, anticip- ansiedad o sería más la ansiedad, el estrés social y una mayor utilización de estrategias de afrontamiento positivo para solucionar problemas. Como no tienen ese desconocimiento de lo que está sucediendo adentro de ellos, pueden interpretar y buscar conductas asertivas direccionadas a la resolución de situaciones. Luego tenemos la inteligencia emocional y el rendimiento académico. También es uno de los estandartes que tiene, por ejemplo, en los libros de Goleman. Él nos habla mucho de cómo personas con un alto IQ fracasan en la vida o no les va tan bien como personas que tienen un alto coeficiente emocional. Esta investigación nos dice, expone un poquito de eso. Habla que una baja inteligencia emocional está relacionado con un rendimiento académico negativo y dificultades emocionales en la escuela. Y a su vez tienen menos recursos psicológicos que le permiten afrontar estos problemas con éxito. Entonces, uno de los problemas en cuanto al desarrollo académico es esa asociación emocional que se genera entre hacer la tarea y no hacer la tarea, entre prestar atención por el simple hecho de que esa materia me genera ciertas emociones que a veces ni me doy cuenta que estoy generando, lo que provoca ese desinterés, esa negación, ese alejamiento de esa materia. Entonces, si yo entiendo las emociones y puedo utilizar esa facilitación emocional para enfocarlos hacia la motivación o el querer desarrollar un conocimiento académico, voy a tener una facilidad para poder desarrollar ese conocimiento académico o para estudiar o hacer la tarea. También tenemos estudios que están relacionados con la inteligencia emocional y las relaciones sociales. Diferentes estudios han encontrado datos empíricos que apoyan la relación entre la inteligencia emocional y unas relaciones sociales positivas, señalando que los adolescentes más habilidosos emocionalmente tienen más amigos y mejores relaciones interpersonales. Como entienden sus emociones, no van buscando aprobación o no van buscando diferentes tipos de emociones que por ahí no van direccionados hacia su fin o sus objetivos o sus valores. Entonces eso hace que se puedan, o sea, tengan una mayor probabilidad de alejarse de situaciones de amigos o, o amistades que no le provoquen un beneficio en sí. Luego tenemos estudios que se basan en la inteligencia emocional y conductas agresivas.
Dice, la investigación sobre conducta agresiva han demostrado que los adolescentes con más habilidades emocionales presentan menores niveles de agresividad física y verbal, así como menor número de emociones negativas relacionados a la expresión de la conducta agresiva, como la ira y la hostilidad. Cuando tenemos una baja gestión emocional, una baja regulación emocional, vamos a tender mucho más a esas conductas agresivas o conductas que no son asertivas, direccionadas a expresar directamente la emoción sin haber hecho ese análisis interno de que si esa conducta me va a llevar a algo positivo o a algo negativo. Acá tenemos, nos dice cómo van evolucionando los artículos sobre inteligencia emocional, cómo van construyéndose esas definiciones, cuál es la diferencia entre esas definiciones, cómo abordan y cómo, sobre todo, construyen ese modelo de inteligencia emocional. Pueden apreciar, todas van direccionados a habilidades emocionales y en todas hay esa, sería esa conciencia emocional y esa regulación emocional. Más, eh, dependiendo del abordaje del autor, se van a ir rogándole otras cosas. En el modelo de Barón, por ejemplo, podemos ver que están situadas las habilidades interpersonales y las habilidades intrapersonales. Luego, en este modelo del 2003 podemos ver una serie extensa de habilidades que el autor propone que componen a esa inteligencia emocional. Y también tenemos el modelo de Goleman que ya habíamos visto con anterioridad. Bueno, es importante entender que para nosotros trabajar la inteligencia emocional es indispensable que nosotros también trabajando nuestra inteligencia emocional, también elevemos ese, ese coeficiente emocional. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Haciéndose cuestionamientos que van enfocados a nuestro propio autoconocimiento. No es tan difícil comenzar, pero no es tan fácil avanzar. Por ejemplo, haciéndose preguntas introspectivas de, ¿soy una persona feliz? ¿Cuándo? ¿Cuándo somos felices? ¿En qué momento soy feliz? ¿Qué cosas me ponen felices? Son a veces cuestionamientos que no nos hacemos, no nos hacemos, pero por, por, por falta de entendimiento. O sea, vivimos generalmente en un estado automático y no estamos preocupándonos de qué sentimos, sino que simplemente sentimos y actuamos en base a esa emoción. En cuanto que si yo sé que me hace feliz y logro identificar ese momento que me hace feliz y en esa situación en la que soy feliz, voy a poder hacer que esa felicidad sea, o sea, ese momento de felicidad sea un poquito más edificante y un poquito más beneficioso para mí. ¿Cuándo tengo miedo? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué situaciones me generan miedo? ¿Es una situación en particular o es una situación general o qué esconde esa situación? Por ejemplo, estoy triste cuando. ¿Qué me pone triste? ¿Cuándo estoy triste? Me siento querido cuando. También es importante distinguir entre las emociones. Tenemos, por ejemplo, emociones agradables y desagradables que vamos a ver más adelante, que si bien tienen un efecto agradable en nosotros, no son los mismos. No es lo mismo ser querido, sentirse querido, que estar feliz. Si bien pueden darse en una misma situación, no son los mismos. Son diferentes situaciones. Odio cuando, qué cosas me ponen de mal humor. Es muy importante saber para
poder adelantarse a esas situaciones donde quizás eh, el odio o el enojo, como ser una emoción de alta carga emocional, puede hacernos perder con más facilidad el control de la situación, provocando conductas disruptivas o conductas que no nos llevan hacia ningún lado, que en vez de propiciarnos una situación edificante, nos proporcionan una situación que nos aleja de nuestros objetivos, de nuestros valores, de nuestras metas. Cuando me siento animado y qué me produce ansiedad. Estas preguntas nos van a llevar a un autoconocimiento y sobre todo a esa conciencia emocional de saber qué me genera qué. Cuándo, en qué situación se genera tal emoción y poder anticiparnos sobre todo a esa situación. No dejarnos llevar por ese río de las emociones, que saber navegar ese río. Bueno, reflexiones finales. Como podemos ver, los conceptos de inteligencia emocional tienen que ver con el manejo de las emociones, eh, tienen diferentes conceptualizaciones, pero en todo eso, en todas las conceptualizaciones encontramos lo que es la conciencia y la regulación emocional. Eh, es importante entender de dónde sale este concepto para entender más adelante lo que sería la educación emocional, que vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.